Hoy nos toca un tema, una primera parte. Voy a hacer de un tema que se llama las 5 heridas de la infancia. Pero más que nombrar las heridas de la infancia, voy a hacer hincapié en sanar a nuestro niño interior. No sanar a nosotros adultos, que somos responsables de nuestra vida y de cómo llevarla a cabo, cómo vivirla. Pero acá lo importante, vamos a hablar de cómo sanar a ese niño interior que todos tenemos, que es posible. Y como les dije, hoy es la primera parte de este vivo. La semana que viene vamos a dar la segunda parte y finalizado el tema. Porque en los comentarios de los vivos anteriores hubo gente que me preguntó cuando hablábamos de por qué repetíamos la misma historia, por qué repetíamos los mismos patrones. Una de las raíces de esos patrones es este niño interior que tenemos que sanar. Mi nombre es Laura Quiroga, numeróloga, consultora y formadora. Y siempre me gustó investigar las distintas terapias, pero la numerología es lo que más, mi eje fundamental, los patrones emocionales de las personas, de los comportamientos del ser humano en general. Y hoy quiero hablarles de las 5 heridas básicas de la infancia de nuestro niño interior. Quiero que sepan qué es lo que es, a qué llamamos heridas de la infancia, cómo se originan, en qué edades se producen, cómo aparecen. Seguramente la mayoría de la gente las desconoce, algunos no las han sentido nombrar, pero se trabaja mucho, principalmente en constelaciones familiares. Y en la numerología la trabajamos con cada vibración del 1 al 9, que ya hemos hablado en algunas ocasiones, presenta una herida de la infancia que la caracteriza. Las heridas de la infancia, de esas 5, todos los seres humanos tenemos más de una. Algunas 3, 4 y otras también hasta las 5. Y eso nos va a ayudar a entender nuestro comportamiento. Pero antes de comenzar con estas heridas y con sus máscaras, que es la que usamos para protegernos y la que terminan organizando patrones que nos llevan a repetir historias en nuestro comportamiento, quiero que sepan de dónde nace. Debemos entender y comprender que nuestro niño interior, en nuestra niñez, el niño crece con emociones, con sentimientos, porque un niño no analiza, no planifica, no comprende, siente. Entonces, tenemos que primero recordar eso, y que las experiencias que hemos vivido en nuestra infancia, de acuerdo a nuestra interpretación de la emoción que sentimos, y a esa película que nosotros armamos y definimos, que hacemos de nuestra infancia, pueden ser real o no. ¿Por qué no? Porque es con la manera en que nosotros la interpretamos. Por eso es tan importante que podamos identificarlas, reconocerlas, para poder aceptarlas y sanarlas. Principalmente, repito, sanar a ese niño interior, que es el que viene dolido, el que viene herido. Porque eso nos lleva y nos influye, esas heridas, aunque ustedes no crean,
en patrones, en comportamiento durante toda nuestra adultez. Influyen muchísimo. Cuando yo hablo de que un niño tuvo experiencias dolorosas, algunas traumáticas, reales, repito o no, es de acuerdo a la emoción que sintió, a cómo lo interpretó. Pero también quiero que entiendan que acá no hay culpables. No vamos a culpar de nuestra infancia a nuestros padres. ¿Por qué? Porque una vez escuché y sinceramente cuando lo comprendí, me di cuenta que era así, justo así. Nosotros somos víctimas de víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro padre, en su infinito amor, nuestros abuelos si nos criaron, nos dieron lo que recibieron. No nos pudieron dar lo que no conocían. No nos pudieron dar lo que ellos no tuvieron. Por eso muchas veces culpamos a nuestros padres de que no eran cariñosos, de que no eran tiernos, de que no nos dieron lo que necesitábamos. Pero ¿saben qué? Ellos no lo recibieron. Por eso no nos pudieron dar. Nos dieron lo que ellos sabían, lo que ellos recibieron de sus ancestros. Por eso también hay patrones que se repiten, ancestrales, que eso también lo hablaremos en otros vivos. Ahora, ¿cuál es el tema y el punto? Que ese niño interior se dañó. Eso, así lo haya interpretado de acuerdo a su emoción y no fue real la película que se hizo, pero se dañó. Entonces tenemos que ir a esa raíz, a ver cuál fue mi herida, el por qué la tuve a esa herida y qué tan real fue. O si esa emoción que en ese momento sentí y que me persigue y que la tengo guardada en mi alma y que está influyendo en mis relaciones vinculares, fue tan así como yo la sentí, como la interpreté. Por eso repito, acá no hay culpables. No podemos culpar a nuestros padres. Al contrario, los tenemos que honrar porque ellos nos dieron lo que pudieron darnos, lo que ellos recibieron. Si fuimos criados por abuelos, como fue en mi caso, pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Mi abuela me dio lo que ella recibió, en su infinito amor, porque ningún padre, ninguna abuela o ningún tío o tía lo hicieron a propósito, para dañar a ese niño interior que tenemos en nuestra alma. Eso quiero que les quede clarísimo. Pero sí, lo bueno es que podemos sanarlo, que hay herramientas para sanarla, que tenemos un camino de sanación, que lo podemos hacer en nuestro momento, a la edad que nosotros despertemos y nos demos cuenta. No hay una edad para descubrirla. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un dolor, el dolor no gestionado se convierte en patrón. Entonces tenemos que hacer consciente de ese dolor, de esa raíz, en este caso de esa herida, para llevarla a nuestra conciencia y de esa manera poder comprender, aceptar, disociar y transformarla, reempatronarla, como se dice. Tenemos que también recordar y tener en cuenta que esas heridas, esos traumas, a los que nosotros consideramos que tenemos un trauma, recuerdos que no queremos volver a repetir o que no los queremos recordar, todo vive en nuestro subconsciente. Y estas heridas de la infancia están generalmente en nuestro subconsciente, que se activan con una máscara en un determinado comportamiento. Y quiero también hacerles recordar que nosotros tenemos una mente consciente que analiza, planifica, clasifica y una subconsciente. En ese subconsciente, que es digamos tipo piloto automático, es automático,
Ahí guardamos esas heridas. Ese subconsciente está activo las 24 horas y los 365 días del año. Pero ese subconsciente ejecuta, acciona. Es automático. El subconsciente es el que maneja nuestras funciones vitales, involuntarias como la respiración, los latidos del corazón. No razona, no analiza, simplemente ejecuta. Y ahí es donde se activan esos patrones, en nuestras relaciones, en nuestra vida. Por lo tanto, activa esas emociones que tenemos guardadas. Y en realidad, cada herida organiza una protección emocional que se transforma en un patrón, en una reacción. Y nos marcan los comportamientos. Por eso nos ponemos máscara, por eso te pones una máscara, para protegerte en los comportamientos de las relaciones humanas principalmente. Pero también quiero decirte que nosotros, tú, eres el único responsable de tu vida y cómo la quieras vivir. Entonces, si nosotros buscamos esa raíz, comprendemos, hacemos consciente lo que tenemos guardado en nuestro inconsciente para poder replantearla, para poder analizarla, para poder comprenderla y poder sanarla. Es la mejor manera de decidir cómo queremos vivir. Bien, antes de ir al origen y nombrarlas a estas 5 heridas básicas, en algunos libros van a leer que hay 7 heridas, pero las 5 básicas son estas. Quiero decirles algo para que reflexionen. Cuando nosotros crecemos con una dificultad con uno de nuestros progenitores de sexo opuesto, voy a tener dificultad para recibir amor. Si nosotros hemos tenido dificultad con nuestro progenitor de igual sexo, mamá, hija, mujer, voy a tener dificultad para expresar amor, para amarme a mí misma. Voy a tener baja autoestima y voy a tener dificultad en las relaciones amorosas. No hay culpables. Somos víctimas de víctimas. Recuerden esto. Porque cuando empiece a nombrar las heridas, a lo mejor van a ver reflejadas algunas situaciones, algunos mensajes de sus padres, algún dicho de sus padres, y los van a culpar. Y eso es lo que no se busca, justamente. No hay un culpable. Todo lo que no hagamos consciente de nuestro subconsciente, lo vamos a tomar como destino. Entonces está en nosotros la responsabilidad de hacer consciente todo lo que nos ayude a fluir en la vida y a tener una vida en paz, interior principalmente, y ser felices, porque no vinimos a sufrir, vinimos a ser felices y a vivir esta vida y a disfrutarla. La primera herida es la herida del rechazo. Esta herida del rechazo se da desde la concepción, desde el embarazo, hasta el primer año de vida. Pero también se puede extender hasta los 7 años. Por eso es tan importante la infancia hasta los 9 años de un niño. ¿Qué pasa? ¿Cómo se produce esta herida del rechazo? Porque a lo mejor en el momento que quedó embarazada mamá, no era ese el momento. No es el rechazo hacia el bebé, sino es el rechazo hacia la situación, porque no era el momento. O también puedo sentir rechazo si una abuela o un abuelo no me quiere, si tengo tíos que no me quieren. El rechazo de un nacimiento de un hermano que vino a reemplazar a uno fallecido. Y acá quiero detenerme un poco, porque
Lo ideal para que entiendan estas heridas es con casos concretos. Y si bien no me gusta hablar de mí, pero en este caso, en esta herida, soy un referente. Mi madre, cuando quedé embarazada de mí, hacía pocos meses que había fallecido un hermano. Quiero aclararles que esa herida se continuó hasta mi adultez. No pude relacionarme con mi madre, no pude tener un vínculo amoroso con mi madre. Me costó entenderlo, pero ahora lo puedo hablar, porque lo entendí, lo comprendí, lo acepté, la perdoné, porque entendí su situación. Ella no había terminado de hacer un duelo. Entonces, como no pudo tener ese tiempo necesario para ella, para poder hacer el duelo de su primer hijo que falleció, era imposible que me aceptara. Ese rechazo ella no lo hizo a propósito. No lo subconscientemente, inconscientemente, dolorida, angustiada, no era el momento. No era el momento para tenerme. ¿La tuve la herida? Sí. Comprobé cómo me señaló, cómo me guió en todos estos años. Sí. Por eso no podía lograr ese vínculo. Y les aclaro, no hay una sola herida de rechazo. No hay una sola herida de la infancia. Tenemos varias. Porque ese rechazo lleva a la segunda herida del abandono, que uno se siente abandonada al ser rechazada. Una puede ser consecuencia de la otra. La herida del abandono... antes que me olvide, la máscara, que después la vamos a hablar, de la herida del rechazo es la máscara del huidizo. Huidizo. Y ya van a ver por qué. Porque predomina el miedo en esa herida. Porque las personas que tenemos esa herida pensamos que no nos merecemos disfrutar de la vida. Porque queremos desaparecer. Tenemos baja autoestima. Nos cuesta recibir. Nos aislamos. Y hasta le perdemos el disfrute de la vida. No queremos hacernos notar, no queremos disfrutar de la vida. La herida del abandono se da entre el primer año y los 3 años. Su máscara se llama dependiente. Son personas con mucha tristeza guardada, también con una sensación de miedo a que los vuelvan a abandonar, a sufrir. Son personas que intentan llamar la atención para decir acá estoy, mírenme, existo. Y el tema del abandono puede ser por un padre ausente que rechazó ese embarazo, por una madre que la dio en adopción a la criatura, o por el solo hecho de sentir que me abandonó porque mi madre o mis padres tenían que trabajar y me tenían que dejar el cuidado de una abuela, de una cuidadora, pero el niño interior se sintió abandonado. Mis padres no están. Y eso no es real, es un sentimiento que yo interpreté. Si me hubieran dado en adopción, si no hubiera tenido un padre ausente que me negó, eso es real. Quiero que entiendan esas dos características y esa diferencia. Cómo nuestro niño interior a veces interpreta emociones a su manera, porque, les repito, no analiza, no comprende, no lo piensa. Siente, solo siente. Se despertó, mamá no me dijo que se iba, y yo me encontré solo, mamá ya no está. Las distintas sensaciones y la diferencia que hay ante una situación real y una situación de una película que yo me hice. La tercera herida es la humillación. La humillación se da entre el año y los 3 años, igual que la herida del abandono. Su máscara es el masoquista. También
la tengo, la he tenido. Son personas que no saben poner límites. Son personas que tienen vergüenza a mostrarse, que tienen una baja autoestima. Son personas que quieren pasar desapercibidas por miedo a estar humilladas. Por eso, también son personas que tienen esta herida, que han sido abusadas o ridiculizadas. Y acá tenemos que tener, no solamente entre los padres o nuestros abuelos o nuestros tíos, acá también tenemos que ver el tema de los docentes, de los maestros del jardín, por las comparaciones o porque por los bullying de las criaturas. Y cuando hablo de comparación, quiero hacer una reflexión con respecto a los papás. Traten, cuando hablan a sus hijos, de saber qué es lo que le dicen, pensar antes de hablar, y nunca comparen. Nunca estén comparando uno con otro, porque se produce esta herida. También tenemos la herida de la traición, que esta es de los 2 años a los 4 años. Son personas muy desconfiadas, hasta desconfían de sí mismos, no se tienen confianza. También acá entran el tema de los docentes, de la escuela, del bullying. Son personas controladoras, porque justamente quieren controlar todo para evitar ser traicionadas. Y como les dije, no confían en nadie, ni en ellos mismos. Son muy perfeccionistas también. Y con esto quiero decirle también a los papás el tema de las promesas. Porque son promesas incumplidas, que el niño no entendió, porque vuelvo a repetir, solamente sintió. Esperó algo que el padre o la madre o el abuelo o la abuela o los tíos prometieron darle y nunca cumplieron. Y a lo mejor no cumplieron porque no quisieron, sino porque salió otro problema, salió otra situación que le fue imposible llegar a cumplir esa promesa. Pero ojo con lo que prometemos a nuestros niños. Y una aclaración que quiero hacerle con la herida del abandono, porque me pasó con mis hijos, es que por más que llore, por más que sepan que no quiere, pero cuando tienen que salir, cuando tienen que ausentarse de la casa, se lo tienen que decir. Es una de las maneras de prevenir estas heridas. Decirle dónde van a estar y que por qué se tienen que ir. La quinta herida, que es de la injusticia. Esta se da entre los 4 y 6 años. Pero también puede venir consecuencia de otras. Porque, por ejemplo, como les dije, con mi madre, al sentirme rechazada, me sentí abandonada y me sentí también que no era justo lo que estaba pasando. No poder crear ese vínculo. ¿Está? Pero, fuera de mí, la herida de la injusticia trae la máscara del rígido, del controlador también. También puede sentirse que han sido traicionados cuando hay padres fallecidos en la infancia o en la adolescencia. Son personas muy rígidas, como les dije, por eso tienen esa máscara en su comportamiento y en sus relaciones. Porque tienen ese temor a que los traicionen, a que sea injusto. Y son personas muy, muy justicieras y odian la mentira. No soportan la mentira. También son personas, tanto como que sufren la herida de la traición o la herida de la injusticia, son personas que explotan, que tienen un temperamento a veces hasta de ira, porque no lo pueden controlar.
que eso también lo vamos a hablar en el segundo vivo, cuando yo le hable, ¿por qué se ponen esta máscara? Para protegerse emocionalmente. Y a la vez, también van a reconocer o se van a dar cuenta cuando yo les diga que no solamente utilizan la máscara para protegerse emocionalmente, sino que buscan, por ejemplo, las heridas de la traición, las personas que han sufrido esta herida, a personas que las traicionen. Es irónico, pero así funcionan las heridas de nuestra infancia. Hay un libro de Mark Wallen, si no me equivoco, que dice, se llama Este dolor no es mío. Habla sobre las heridas, habla de casos y muestran casos concretos de pacientes con situaciones concretas. Y también les da las herramientas con ejercicios para sanar. Lo que yo quiero que entiendan con estas 5 heridas que se originan en la infancia, no a propósito, no busquemos culpables, pero es un niño interior que está dañado, al que tenemos que sanar. Y ahora como adultos, tenemos que ver cuál es esa herida de mi niño interior para decirle que lo entendemos, que comprendemos, que aceptamos, pero que estamos acá como adultos para protegerlo, para amarlo. Porque es la única manera, gente, de que nosotros podamos fluir en esta vida en paz, en armonía, disfrutando la vida, entendiendo por qué tengo este comportamiento, por qué no tengo buenas relaciones, por qué repito historias, por qué repito el mismo patrón. Es increíble cómo se nota en los consultantes, por ejemplo, de una carta numerológica o de cualquier terapia. Lo primero que se revisa es cuál es la herida que ese niño interior tiene, para poder relacionar su comportamiento, para saber de qué se está protegiendo, para saber qué herramientas darle para poder sanar. En síntesis, cuando nosotros hacemos consciente lo subconsciente, lo que tenemos, estas heridas, vamos a poder sanarlo. Por lo tanto, primer paso es hacer consciente de la herida que tengo. Luego, disociarla, comprenderla, aceptarla, no sin buscar culpables. Luego la disociarla y luego reempatronar. Porque nuestro cerebro, la parte consciente, lo vamos a poder hacer. Y recuerden esta reflexión. Analicen y recuerden sus vínculos con sus padres o con el que los crió. Si yo tuve dificultades con mi progenitor de sexo opuesto, yo, en mi caso con mi padre, voy a tener dificultades para recibir amor. Si yo tengo o tuve dificultades con mi madre, progenitor del mismo sexo, voy a tener dificultades para expresar amor, para amarme a mí mismo y voy a tener que aumentar mi autoestima porque voy a tener baja autoestima. Lo bueno de todo esto es que esas heridas que inconscientemente guardamos y que a veces y que no, las desconocíamos o las desconocemos, nos han dado experiencia, nos han enseñado, hemos sacado buenas
experiencias de eso. Un ejemplo. Cuando yo reconozco que tuve una herida de rechazo y de abandono, y de que no pude crear un vínculo con una madre, porque no me pudo dar lo que ella no recibió, yo puedo revertirlo. En mi caso me costó. Y he tenido reproche de mis hijos, que no soy de abrazar, de besar. Es cierto, porque todavía no la conocía. Pero la descubrí con mis nietos, que los adoro, los amo. Y todo lo que no hice, porque no lo sabía, porque no lo conocía. Y ustedes tienen que entender que lo que no conocemos, para nosotros no existe. Pero cuando uno logra llegar a esa raíz, cuando uno logra descubrir el comportamiento y podemos revertirlo, no hay edad. No hay edad para hacerlo. A mí me llegó con mis nietos. Y ahora lo puedo decir. Y ahora lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque entendí el vínculo que me faltó de mi madre. Porque entendí por qué ella no podía relacionarse conmigo. ¿Por qué no podía mostrarme lo que yo necesitaba en ese momento? Pero yo lo necesitaba, mi niño interior lo necesitaba. Entonces, gente, quiero que entiendan, tenemos que empezar a sanar nuestro niño interior para poder despertar, para poder dejar de repetir patrones, para poder cambiar nuestra historia de vida. Y si pueden escuchar a Mark Walling, Este dolor no es mío, está en audiolibro o si no se compran el libro y lo leen, les va a ayudar muchísimo más. Y recuerden nosotros somos víctimas de víctimas. No pidamos lo que no nos pueden dar y lo que nosotros consideremos y creamos que nos tenían que dar. Empecemos por ahí. Gente, les agradezco muchísimo que hayan estado en este tiempo conmigo. Espero que esto haya resonado en ustedes, que les haya servido para recordar, para ver, para reflexionar sobre su infancia. ¿Y es doloroso recordar la herida? Sí, es doloroso, porque la tenemos que volver a abrir. Pero es tan hermoso cuando sé que se va a curar definitivamente y ya no voy a tener cicatrices. Así que piénsenlo. En la segunda parte de este vivo, la semana que viene, síganme por las redes, por Instagram, en mis historias les voy a decir qué día y a qué hora. Vamos a ver las máscaras de cada una de estas heridas, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y van a ver cómo utilizamos esa máscara para comportarnos en nuestras relaciones. Y también quiero que sepan que toda emoción que no se siente, que no sabemos gestionar, nos enferma. Porque estas heridas también nos traen enfermedades, y enfermedades graves. Si quieren descubrir todo esto, los espero en el segundo vivo.